Ella solo hizo una pregunta, pero lo que le dieron fue humillación. El concesionario brillaba como un joyero bajo el sol de Texas. Los cristales del suelo al techo revelaban una hilera de máquinas que parecían más bien esculturas y automóviles, elegantes, aerodinámicas y casi demasiado perfectas para tocarlas. La sala de exposición bullía con un jazz suave y lleno de confianza. Ella entró vistiendo jeans rotos, una camiseta blanca sencilla y zapatillas de deporte desgastadas. Su largo cabello castaño estaba recogido en una trenza suelta y una pequeña mochila colgaba de un hombro. Parecía de 16, quizá 17 años. En realidad, tenía 17 años y medio, pero nadie preguntó. Se acercó al primer coche en exposición, un McLaren 720S plateado, que brillaba como acero líquido bajo las luces. Ella lo miró fijamente durante un largo momento, no con asombro, sino con consideración. Luego se giró hacia la recepción. Un joven vendedor llamado Daniel comenzó a caminar hacia ella, pero fue interceptado rápidamente. «No te molestes», dijo un hombre con traje azul marino y 2 dientes blancos. «Me quedo con este». Blake Thompson, gerente de ventas. 50% comisión, 100% ego. Se acercó a ella con el tipo de sonrisa que reservas para las personas que sabes que son mejores que tú. «Bueno, hola», dijo, con una voz cargada de fingido encanto. «Déjame adivinar. Estás aquí para ver algunas fotos con Graham». Él miró sus zapatillas deportivas. «O tal vez TikTok». Ella parpadeó insegura. «No», dijo ella en voz baja. «Realmente me preguntaba sobre este McLaren». El plateado. La sonrisa de Blake no se desvaneció. Simplemente cambió a algo más frío. «Ese auto cuesta desde 270.000», dijo lentamente, como si le estuviera explicando física a un niño pequeño. «No se prueba un coche así. Ni siquiera te sientas en él a menos que tengas los papeles del seguro en una mano y la autorización bancaria en la otra». «No estaba pidiendo una prueba de manejo», respondió ella. «Solo quería hacer algunas preguntas». Ese fue el momento en el que todo cambió. Levantó la voz levemente, lo suficiente para que los clientes y el personal cercanos pudieran escucharlo. «Claro», dijo Blake en voz alta. «Primera pregunta, ¿ganas 6 cifras o simplemente miras escaparates con un disfraz de Halloween?» Alguien resopló. Otro se rió entre dientes. Las orejas de ella se pusieron rojas, pero no se movió. «Esperaba comprarlo como regalo», dijo suavemente. «Para mi hermano». Blake parpadeó y luego se echó a reír. «Oh, eso es rico», dijo. «¿Hay algún tipo de proyecto escolar?» «Déjame adivinar. ¿Acaba de superar un videojuego y quieres recompensarlo con un McLaren?» Ella no respondió. Se inclinó más cerca. «Déjame darte un verdadero consejo, cariño. Hay un lote de autos usados a unas 3 cuadras al este. Hondas, Toyotas, te sentirás como en casa». Luego se dio la vuelta y saludó a una pareja de mediana edad que vestía un Rolex y un Chanel. Ella se quedó quieto otros 5 segundos, lo suficiente para escuchar a uno de los empleados murmurar en voz baja. «Estos niños ven demasiados vídeos motivacionales de TikTok y creen que son inversores». Ella se dio la vuelta y salió. No hay discusión, no hay escena. Cuando cruzó la puerta de cristal y salió a la pesada luz del mediodía, metió la mano en su mochila, sacó un viejo teléfono plegable y presionó una desgastada tecla de marcación rápida. Ella no estaba llorando. Todavía no, pero sabía a quién llamar. La única persona que nunca le pidió que demostrara su valor. «Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás mirando hoy. Y si te gusta esta historia no olvides suscribirte». El rancho permanecía tranquilo al final de la tarde. Sus vallas de madera se extienden hasta el horizonte, desgastadas y firmes como el hombre que las construyó. Una tormenta había pasado temprano esa mañana. El suelo todavía estaba húmedo. Los caballos estaban inquietos. La camioneta de ella traqueteaba por el camino de tierra, dejando tras ella un rastro de polvo como de una frase rota.
Aparcó junto al granero y salió lentamente, con la mochila colgada del hombro. La puerta mosquitera se abrió con un crujido antes de que ella pudiera llegar a ella. Chuck Norris estaba de pie en la puerta, con una taza de café con forma de lata de papas fritas en una mano y un cuchillo en la otra. Estaba pelando una manzana con práctica y calma, mientras la hoja se deslizaba por la piel roja en una espiral ininterrumpida. Él no dijo nada. Ella salió al porche, se quitó los zapatos en el borde y se sentó frente a él en el banco de madera. Aún así, no dijo nada. Ella miró fijamente el pasto, luego sus manos, luego nuevamente a él. Era un McLaren, dijo finalmente. El 508 biturbo plateado acelera de 0 a 60 en menos de 3 segundos. Chuck no levantó la mirada. La piel de la manzana continuó cayendo en rizos sobre la mesa. Lo pregunté. Simplemente lo pregunté. El cuchillo se detuvo. Ellos se rieron. Chuck dejó la cuchilla, tomó la taza y bebió un sorbo. Dijeron que yo no pertenecía allí, que ni siquiera podía permitirme sentarme allí. Ella soltó una risa seca. Uno de ellos me dijo que revisara los Honda usados que había en la calle. Chuck se reclinó en su silla. El porche crujió. Sus ojos no se inmutaron, pero algo en la forma en que se movió su mandíbula decía mucho. No les dije mi nombre, añadió. No pensé que fuera necesario. La miró por primera vez. Silenciosamente y sin piedad. No me avergüenzo de mí misma, dijo ella, ahora con voz más suave. Me sentí avergonzada de lo fácil que fue para ellos decidir que yo no importaba. Chuck asintió una vez. Ni acuerdo, ni permiso, solo reconocimiento. Ella lo miró. No quería que te enojaras. No lo soy, dijo simplemente. Ella hizo una pausa y esperó. Estoy escuchando. Otro silencio se prolongó, pero no estaba vacío. Estaba en construcción. Ella metió la mano en su mochila y sacó un papel doblado, un viejo boceto de McLaren y crayón plateado, hecho cuando tenía 10 años. Su hermano mayor, Liam, la había ayudado a colorearlo. Chuck lo tomó, lo miró y lo volvió a doblar sin decir palabra. Luego se puso de pie. Yo me encargaré, dijo y entró. Ella se quedó en el porche, el zumbido de los caballos en la distancia. Ella no sabía qué iba a hacer, pero sabía cómo se sentiría. Como un trueno que nunca necesitó alzar su voz. A Ellen Norris nunca le gustó la atención en la escuela. Era una chica que entregaba sus ensayos temprano. Nunca levantaba la mano a menos que el salón estuviera en silencio y siempre se ofrecía a ayudar a limpiar después de que sonaba el timbre. Sus profesores la llamaban confiable. Sus compañeros de clase apenas recordaban su nombre, lo cual para ella estaba bien. Ella no usaba maquillaje, ni tacones, ni jeans ni pantalones cortos, no porque estuvieran de moda, sino porque eran suyos desde 10º grado. Tenía un par de botas que usaba en todas partes, un reloj que le dio Chuck y que ya no funcionaba y una sudadera de una recaudación de fondos de un refugio de rescate de hace 3 años. Las mangas eran demasiado largas y a ella le gustaba así. Ella no actuó como Norris porque nadie sabía realmente lo que eso significaba más allá de los titulares. El nombre Norris no se escuchaba con mucha fuerza. Chuck había pasado décadas manteniéndolo así. Mientras otros veteranos convertidos en leyendas escribían memorias o construían imperios, Chuck construía graneros, donaba tierras, enseñaba defensa personal a niños que se estremecían cuando se les cerraba la puerta y criaba a ella como si el mundo pudiera olvidarla, para que fuera mejor que recordara quién era cuando tenía 12 años. Ella le preguntó por qué no vivían en una mansión como los otros niños en las noticias. Chuck no respondió al principio, simplemente siguió lijando el poste de la cerca de madera hasta que la veta quedó suave bajo sus manos. Luego dijo, una casa grande no te enseña a defender tu posición. Y eso fue todo. Ella creció en un rancho construido para trabajar, no para exhibirse. La mañana empezó a las 5:30. Ella alimentaba a los caballos, apilaba heno y sabía el ángulo exacto para abrir una puerta sin que crujiera. Aprendió disciplina antes de entender su significado.
Pero Chuck nunca levantó la voz. No lo necesitaba. La Fundación Norris, silenciosamente una de las redes de apoyo a veteranos más grandes del país, había estado funcionando mucho antes de que ella naciera. La mayoría de los miembros de la junta directiva ni siquiera sabían que ella era pariente. Chuck nunca la trajo a Gallas, nunca la presentó como su heredera. Simplemente la llevó a centros de rehabilitación, a hospitales, a conversaciones tranquilas con hombres, miembros faltantes y mujeres que extrañaban a sus maridos. En un centro de El Paso, un hombre con cicatrices de quemaduras en ambos brazos le dio una pequeña moneda y le dijo: «Tu abuelo me salvó la vida. Pero tú, la miraste a los ojos. ¿Me recuerdas por qué valió la pena salvarlo?» Ella mantuvo esa moneda en su bolsillo desde entonces. Entonces no. Ella no entró a ese concesionario esperando una alfombra roja. Ella no quería que la trataran como a un millonario. Ella no quería que le rogaran por su negocio o que saltaran las reglas. Ella solo quería preguntar por el coche. Para Liam, el McLaren no era un juguete. Fue una promesa. Un boceto dibujado con crayón cuando eran niños. Pegado a la pared de su dormitorio. Un sueño de antes del accidente. Antes de que Liam tuviera que volver a aprender a moverse, a hablar, a caminar. Ella lo había visto caer. Había gritado hasta que se le rompió la garganta. Había orado en silencio mientras los médicos reconstruían su columna. Y ahora estaba caminando de nuevo. Y ella quería darle algo que le hiciera sentir que el mundo no le había robado todo. Pero cuando entró en el concesionario, todo lo que vieron fue una chica con jeans rotos. Y nadie nunca le preguntó su apellido. Chuck estaba de pie en el borde del granero, con una mano apoyada en un poste de cerca desgastado y la otra sosteniendo una taza de café negro que hacía tiempo que se había enfriado. El viento tiró del ala de su viejo sombrero. Los caballos se movían perezosamente en el pasto, ajenos a los cambios en el aire. La historia de ella no le sorprendió. Lo que le impresionó fue su moderación. Ella no había pedido venganza. Ella no había maldecido a un vendedor. Ella no le había exigido que lo arreglara. Ella acababa de llegar a casa. Eso le dijo más que cualquier otra cosa. Tomó un último sorbo, dejó la taza y entró. El teléfono de la pared no había sonado en años, pero todavía lo usaba. Todavía confiaba en ello. Marcó lentamente, presionando cada número como si fuera una decisión. Después de 3 timbres, contestó una voz. Estrecho y profesional. Richard Mason hablando. Chuck no se presentó. Estoy interesado en el McLaren 720S. Plata. Una pausa. Entonces. Sí, señor. Tenemos uno en la sala de exposición. Edición limitada. Solo con cita previa. Estaré allí mañana. Chuck dijo 10:17. Señor, 10:17. Él colgó. En la otra habitación, ella alimentaba a los perros. Ella no preguntó qué estaba haciendo. No fue necesario. Chuck fue al garaje de atrás. El que nadie fuera de la familia vio jamás. Olía a aceite, cedro y tiempo. Dentro había una máquina que no pertenecía a esta década. Un Shelby GT500 de 1967 reconstruido desde los ejes hacia arriba. Negro mate con detalles en rojo intenso. Junto a él, bajo una lona, descansaba algo más raro. Retiró la tapa lentamente. Un Rolls-Royce Phantom, gris medianoche, distancia entre ejes extendida, interior personalizado, regalo de un diplomático extranjero, devuelto hace mucho tiempo. Chuck solo lo había conducido 2 veces. A él no le importaba el flash. Pero algunas lecciones debían enseñarse en un lenguaje que otros entendieran. Pasó la tarde comprobando la presión de los neumáticos, puliendo el cromo y cargando un sobredoblado en la guantera. Ella observaba desde la ventana de la cocina, pero no decía nada. Él no ofreció ninguna explicación, solo asintió una vez antes de apagar las luces del garaje. La mañana siguiente llegó como un reloj. Aire seco, sol alto, una quietud que se extendía.
Chuck llevaba un traje gris carbón, nada sofisticado, solo lo suficientemente elegante para pasar desapercibido. Su corbata era negra, sus botas lustradas, pero aún suyas. Él nunca parecía fuera de lugar porque nunca dejó que el lugar lo definiera. Subió al coche, arrancó el motor y recorrió en silencio el largo camino de tierra. A 80 kilómetros de distancia, en Boston Luxury Motors of Texas, Blake Thompson se ajustaba las esposas por quinta vez. Su chaqueta azul marino se ajustaba perfectamente a su figura y sus dientes brillaban cada vez que se miraba en el espejo. No recordaba el nombre de la niña, solo el incidente. Otra soñadora de Gensi. Bromeó la noche anterior en el bar. Jeans llenos de agujeros, grandes sueños, sin crédito. El personal se había reído. Incluso Mason había sonreído. Tenían cuotas que cumplir y clientes que impresionar. La imagen lo era todo. Exactamente a las 10:17 de la mañana, el aire fuera de la sala de exposición cambió. Un sonido bajo y regio resonó por todo el lugar. Las cabezas se giraron y los teléfonos se resbalaron de las manos. El Rolls Royce se deslizó hasta detenerse como un tiburón a través del cristal. No pertenecía allí y aún así, era dueño del espacio. La puerta trasera se abrió. Chuck salió. No se apresuró, no adoptó posturas. Se abrochó la chaqueta una vez, se ajustó los puños y caminó hacia la entrada con la facilidad de un hombre que había entrado en lugares mucho peores y había vivido para reconstruirlos. Daniel, el vendedor junior. Notó que algo cambiaba en el aire, pero Blake ya se estaba moviendo. Se alisó la chaqueta, se alisó el pelo y esbozó una sonrisa ensayada. Bienvenido, llamó Siri. Bienvenido a Boston Luxury Motors. Lanzado lentamente. Estoy aquí por el McLaren, dijo. Oh, excelente elección. Excelente. Blake dijo, de hecho, se lo mostraremos a un cliente más tarde hoy, pero si lo desea, puedo programarlo. Chuck dejó de caminar. Creo que le dijiste a mi nieta que ni siquiera valía un folleto. El color desapareció del rostro de Blake. Daniel dejó caer su bolígrafo detrás del escritorio. Chuck no levantó la voz. No parecía enojado. Justo hoy, dijo. Aprenderás la diferencia entre valor y apariencia. Y sin esperar respuesta, cruzó el umbral. El silencio le siguió hasta el interior. La sala de exposición se quedó en silencio, no porque alguien lo hubiera ordenado, sino porque algo en el hombre que acababa de entrar no encajaba con el guión. Chuck Norris se movía como si el tiempo le debiera algo. Blake intentó recuperar el ritmo, colocándose rápidamente en posición con la confianza de quien está acostumbrado a vender fantasías. Señor Norris, dijo Chuck. Blake extendió su mano. Chuck no lo tomó. Entiendo que hoy estás mostrando McLaren. Blake parpadeó. Sí, señor. Tenemos algunos compradores interesados alineados. Clientes de alto perfil, por supuesto. Solo con cita previa, pero si desea dejar su información, no estoy aquí para un espacio, dijo Chuck. Igualmente. Estoy aquí porque mi nieta estuvo aquí ayer. Ella preguntó por ese McLaren. Blake inclinó la cabeza ligeramente como si intentara ocultar la confusión tras una sonrisa. Lo siento, señor. No estoy seguro de recordarlo. Ella tiene 17 años. Chuck continuó. Vaqueros, camiseta blanca, mochila. Le dijiste que no valía la pena perder el tiempo con ella. Daniel, que estaba detrás del mostrador de recepción, se quedó quieto. La sonrisa de Blake comenzó a flaquear. Ah, claro que sí. Creo que recuerdo a alguien que encaja con esa descripción. Pero te aseguro que recibimos gente sin cita previa todo el tiempo. Entiendes que tenemos que calificar los clientes potenciales. Chuck dio un paso más cerca. No, dijo, no tienes que calificar a las personas. Tienes que respetarlas. Las palabras fueron suaves, pero cayeron como un portazo en una habitación vacía. Blake se rió entre dientes, tratando de iluminar el aire. Pienso que todo esto es un pequeño malentendido.
Ella no parecía alguien que estuviera buscando un vehículo de alto rendimiento. Y en esta línea de trabajo, hay que separar a los soñadores de los que toman decisiones. Ya sabes cómo es. Chuck levantó una ceja. ¿Lo hago? Un pitido detrás de Blake. Otros dos vendedores se habían detenido, fingiendo estar ocupados. Chuck se giró y caminó casualmente hacia McLaren. El automóvil se encontraba en su plataforma elevada, como una joya de la corona, pulido, reluciente, intacto. Pasó una mano lentamente por su curva. Este era el sueño de su hermano. Chuck dijo, a nadie en particular. Tenía un boceto en la pared de su habitación cuando eran niños. Luego la vida los golpeó duro. Se volvió hacia Blake. No vino aquí para impresionarte, ni para sacarse una foto. Vino porque quería devolverle algo a alguien que lo perdió todo. La voz de Blake se volvió más débil. Mira, no quise ofender a nadie. Trato a todos los compradores potenciales con el mismo nivel de profesionalismo. No, no lo haces. Chuck dijo que eso lo detuvo todo. Incluso el gerente, Richard Mason, ya había salido de su oficina, atraído por el silencio más que por las palabras. Chuck metió la mano en su chaqueta y sacó un estuche de cuero desgastado. Lo abrió. Dentro había un pequeño medallón circular, con el centro negro mate y bordes plateados, el sello de la Fundación Norris. Se lo entregó a Blake. Blake lo miró, confundido. Chuck esperó. Mason dio un paso adelante, bajó la mirada y se quedó paralizado. Su voz se volvió más baja. Señor Norris, no lo sabía. Chuck lo miró. No, no te molestaste en hacerlo, solo lo suficientemente alto para que se oyera en la sala. Juzgaste a mi nieta en cuanto entró. Veamos que también reconoces el valor ahora. Durante un largo momento, nadie se movió. Blake sostenía un medallón como si fuera a quemarlo. Chuck no presionó. Simplemente dejó que el silencio hiciera el trabajo. Entonces, desde detrás del mostrador, Daniel dio un paso al frente. Su voz era tranquila pero clara. La recuerdo, dijo. Blake se giró bruscamente. Daniel, lo recuerdo todo. Daniel continuó, pálido pero firme. Ella preguntó educadamente por el coche. La interrumpiste, le dijiste que mirara el lote de usados, y cuando intentó hablar de nuevo, te reíste. Blake tensó la mandíbula. Daniel, esto no es tuyo. No se lo merecía. Daniel dijo más alto ahora. Nadie se lo merece. El silencio volvió a cambiar. Ya no había tensión. Espera. Como si la habitación se hubiera vuelto más pesada de alguna manera. Chuck se giró ligeramente hacia el joven vendedor. ¿Cómo se llama? Daniel Reyes, señor. Chuck asintió una vez. Gracias, Daniel. Volvió a mirar a Richard Mason, que ahora estaba inmóvil como una estatua. No estoy aquí para arruinar tu negocio, dijo Chuck, pero vine a ver en qué se basa realmente. Mason intentó recomponerse. Señor Norris, si lo hubiéramos sabido, habría sonreído más, interrumpió Chuck, entregándole un folleto. Respiró hondo. No me interesan las disculpas. Me interesa lo que pase después. Volvió la mirada hacia Blake. Juzgas a mi nieta por su aspecto, así que te doy la oportunidad de ver qué es lo que realmente vale la pena. Blake intentó hablar. No consiguió nada. Chuck continuó. Tan firme como siempre. Mañana a las 8 de la mañana, sale un autobús para el centro de veteranos Norris en las afueras de Curville. Estará en él un mes. Sin trajes, sin charlas de ventas, solo servicio. Blake parpadeó. Tengo obligaciones. Mi puesto, lo interrumpió Chuck con una simple mirada. No tienes que irte, dijo con calma. Pero debes saber que vine aquí dispuesto a comprar, no solo a McLaren. Estaba considerando un pedido de flota completa para el programa de donantes de la fundación. 7 vehículos, posiblemente más. Mason exhaló audiblemente. Chuck arqueó una ceja.
Por supuesto, si este lugar no se distingue entre respeto e ingresos, intervino Mason. Él irá, Blake irá. Y revisaremos nuestros protocolos internos de inmediato. Chuck asintió. Luego se volvió hacia Daniel. Quiero que te encargues de la compra, dijo. Mi nieta vendrá la semana que viene para finalizarla. Trátala como a cualquier otro cliente. Daniel pareció atónito. Por supuesto, señor. Sería un honor. Chuck le entregó una hoja doblada de su chaqueta, las gafas y una nota de ella. Es su color favorito. Daniel la tomó con cuidado como si fuera a romperse si se manejaba mal. Y así, Chuck se giró y echó a andar hacia la salida. Al pasar junto a un McLaren, se detuvo un segundo y volvió a acariciar la carrocería con la mano. Mi nieta no pidió un trato especial, dijo sin darse la vuelta. Pidió ser escuchada. Salió. La sala de exposición permaneció en silencio mucho después de que la puerta se cerrara tras él. La puerta se cerró tras Chuck Norris con un golpe sordo. En el interior resonó como un disparo. Nadie habló. Nadie se movió. El McLaren aún brillaba bajo las luces, intacto, pero ahora parecía diferente, más pequeño, tal vez menos impresionante. Blake se quedó quieto, con el medallón todavía en la mano, como si pudiera explicarlo todo si miraba fijamente con suficiente atención. Su boca estaba ligeramente abierta. Las palabras no vinieron, pero ninguna tendría peso aquí ya. Richard Mason fue el primero en salir corriendo. Se giró bruscamente hacia Blake, con la voz baja y peligrosa. ¿En qué estabas pensando? Blake parpadeó. No sabía quién era ella. Ese es el punto. Mason se quebró. No te importó. Daniel estaba de pie junto al mostrador de recepción, todavía sosteniendo el papel doblado que Chuck le había dado. Sus manos temblaban ligeramente. No había hablado desde entonces. Un cliente que había estado fingiendo examinar un Bentley salió lentamente por la puerta, lanzando una larga mirada a Blake mientras pasaba. El silencio se espesó nuevamente. Pero esta vez, no fue todo. Fue una vergüenza. Uno de los vendedores, Eli, el más joven del equipo, le susurró a otro: escuché sobre la Fundación Norris el año pasado. No sabía que era él. No sabía que todavía estaba vivo, fue la respuesta. Blake tragó saliva con fuerza. Miró a Mason. ¿Qué se supone que debo hacer? Ya escuchaste al hombre. Mason dijo: mañana a las 8 de la mañana. Más vale que ese autobús tenga tu nombre. Yo dirijo este piso, dijo Blake con voz apenas audible. Tengo clientes. Equipo. Ya no. Mason interrumpió fríamente. Al otro lado de la habitación, Daniel desdobló el papel lentamente como si fuera sagrado. Estaba escrito a mano con líneas curvas y claras. Una lista simple de especificaciones del automóvil seguida de una breve nota. A Liam le gusta más el color plateado, no llamativo, solo lo suficientemente rápido como para sentirse vivo. Daniel miró hacia arriba. Algo cambiando detrás de sus ojos. Me gustaría llamarla, dijo, solo para confirmar los detalles de la entrega. Mason asintió. Hazlo. Blake se dio la vuelta y se quedó mirando por los escaparates de la sala de exposición. El hijo lo miró con indiferencia. Había hecho de su carrera una profesión basada en reconocer el poder en el momento en que entraba por la puerta. Y hoy, había fracasado. No porque no lo viera, sino porque venía vestido de mezclilla y con dignidad, y él no estaba entrenado para reconocer ninguna de las dos cosas. Esa noche, Blake no pudo dormir. Se sentó en el borde de su cama en su departamento del centro, con el horizonte parpadeando con un neón apagado a través de la ventana. Su chaqueta de traje todavía colgaba sobre la silla, intacta desde que llegó a casa. El medallón de la fundación estaba sobre la mesita de noche, frío y pesado. Había buscado a Chuck Norris en Google. No los clips de películas, no los chistes, la parte real. Artículos sobre la fundación, historias de veteranos,
entrevistas tranquilas con familias que pronunciaron su nombre con reverencia. No había vallas publicitarias, ni anuncios, solo resultados. La gente de la que nunca había oído hablar lo llamaba un gigante silencioso. Blake miró sus manos. No podía recordar la última vez que habían hecho algo que no tuviera que ver con una venta. A las 7:43 de la mañana, se encontraba en la acera afuera de un pequeño estacionamiento al oeste del centro de la ciudad. El autobús ya estaba allí, blanco y liso, con un emblema de la Fundación Norris pintado en el costado. Algunos más esperaban cerca. Un hombre en silla de ruedas con insignias militares en su chaqueta, una mujer con un brazo protésico, lanzando una moneda entre sus dedos. Nadie habló. Blake llevaba vaqueros y una camiseta gris para las instrucciones. Sin logotipos, sin joyas. El reloj no le sentaba bien en la muñeca, por eso lo dejó allí. Apretó firmemente la bolsa de lona, que estaba prácticamente vacía. No sabía qué empacar. ¿Qué llevas contigo cuando nunca has construido nada real? A las 7:59, el conductor, un hombre de unos 60 años con una cara como de cuero desgastado, asintió una vez. Embarque. Blake subió y tomó asiento cerca de la parte de atrás. Intenta no parecer fuera de lugar. Falló cuando el motor cobró vida. Se vio reflejado en la ventana. El hombre que miraba hacia atrás no sonrió, no calculó, simplemente miró fijamente. El viaje duró casi 2 horas más allá de la ciudad, a través de caminos sinuosos hacia una parte de Texas que nunca le habría importado conocer. El centro en sí estaba escondido detrás de colinas y pinos, edificios bajos, pasillos anchos, jardines llenos de canteros elevados y sillas de ruedas. No había ningún cartel que indicara que necesitaba rehabilitación. Sin cámaras de seguridad, solo orden tranquilo. Chuck no estaba allí. Por supuesto que no. Blake fue recibido por un hombre llamado Rubén. Hombros anchos, voz tranquila, la mitad de la cara marcada por cicatrices. Se le asignará una rotación. Rubén dijo, comidas, limpieza, asistencia. Blake asintió. Intenta no mirar fijamente las cicatrices. Habla solo cuando te hablan. No das conferencias, escuchas. Comprendido. Rubén lo miró de arriba abajo. Lo dudo, pero por eso estás aquí. Le entregó a Blake una etiqueta con su nombre. Acabo de decir Blake. Sin título, sin apellido. Su habitación era pequeña. 2 camas, una ya hecha y la otra esperando. Sobre la almohada yacía una camiseta doblada. Estampado con las palabras, gánatelo diariamente. Blake se sentó lentamente fuera de la ventana. Alguien se estaba riendo. Una risa profunda y honesta que no había escuchado en años. Le sobresaltó. Volvió a mirarse las manos. Por primera vez en mucho tiempo, se sintieron vacíos y tal vez preparados. La primera semana casi lo destrozó. Blake fregó pisos, cargó bandejas y clasificó suministros. A nadie le importó su currículum. Nadie le preguntó por sus cifras de ventas. Le dieron tareas, no títulos. Al tercer día, un veterano llamado Terrell, doble amputado, rápido con el sarcasmo, preguntó si Blake estaba perdido. Parece como si hubieras tomado un giro equivocado en el servicio de valet parking. Blake intentó reír. Solo estoy aquí para ayudar. Tyrell entrecerró los ojos. Ya veremos. No fue un trabajo lo que lo desgastó. Era la quietud, los momentos entre ayudar a un hombre a abotonarse una camisa con dedos temblorosos. Sostener firmemente una taza de café para alguien que ya no podía hacerlo. Escuchar historias que comenzaban a mitad de oración y terminaban con largos silencios. No había negocios que cerrar, ninguna imagen que gestionar, solo regalos. En la segunda semana, Blake dejó de revisar su teléfono. No porque lo quisiera, simplemente lo olvidó. En el jardín conoció a Thomas, un niño de 9 años con parálisis cerebral cuyo padre estaba recibiendo rehabilitación en casa. Thomas tenía una silla de ruedas decorada con calcomanías de llamas y una bocina que sonaba como una cabra.
También fue brutalmente honesto. Eres demasiado lento, le dijo a Blake mientras jugaban al baloncesto modificado con un aro de espuma suave. Y tu tiro es basura. Blake sonrió. Ya estás entrenando. Thomas se encogió de hombros. Lo necesitas. Al final de la sesión, Blake se estaba riendo. No por pretensiones, no por educación, sino porque algo se había abierto y por fin entraba el aire. Reuben, el supervisor de Scarface, observaba desde lejos. No dijo mucho, solo asintió una mañana y le entregó a Blake una insignia de voluntario, esta vez laminada. Te quedarás más tiempo que la mayoría. Blake lo miró. Creo que lo necesito. Reuben no dijo nada. Simplemente se alejó. Esa noche, Blake se sentó solo cerca del asta de la bandera. El viento era fuerte, las estrellas más claras de lo que recordaba. Pensó en el concesionario, en los trajes, en el silencio en la voz de Chuck y en la chica que nunca levantó la suya. Se dio cuenta de algo que le revolvió el estómago. Ella se había marchado con dignidad. Le había quedado vergüenza y de alguna manera estaba agradecido por ello. El salón de baile del Austin Grand estaba iluminado con oro y música suave. La lámpara de araña de cristal se balanceaba suavemente sobre filas de mesas redondas cubiertas de azul marino y plata. La gala de la Fundación Norris no fue un evento de alfombra roja. Fue un agradecimiento. Niños con ayudas para la movilidad, veteranos con uniforme azul y vaqueros descoloridos. Familias apoyándose unas en otras. Blake estaba de pie junto a la entrada de invitados, con una camisa gris oscura sin logo ni etiqueta con nombre, simplemente ayudando a plegar sillas, mover equipos y rellenar agua. Thomas lo encontró cerca de la mesa de refrigerios. Limpia, ¿de acuerdo?, dijo el niño. Blake sonrió. Lo dices como si fuera una sorpresa. Está cerca. Ella llegó con Chuck. Llevaba un vestido azul suave y el pelo recogido en la espalda de forma sencilla. Ella no entró deslizándose en la habitación. Ella simplemente caminaba normal, sin pretensiones. Pero ahora la gente se fija en ella. Y no por con quien estaba emparentada, sino por cómo se comportaba. Blake la vio. Ella lo vio y asintió una vez. Él asintió en respuesta. No se intercambiaron palabras, solo dos personas en extremos opuestos de una difícil lección. Más tarde esa noche, cuando la multitud se asentó, Chuck permaneció en el escenario solo 60 segundos. No pronunció ningún discurso. Él dijo, a veces la gente más tranquila nos enseña las cosas más ruidosas. Luego regresó a la multitud y desapareció en el silencio. El muelle de carga detrás del salón de baile estaba en silencio. Ella permaneció allí, con los brazos cruzados, dejando que la brisa deshiciera partes de su trenza. Blake se acercó lentamente. Ella no se giró. Quería decir algo. Empezó. Ella esperó. Me equivoqué contigo en todo. Y lo siento. No fui simplemente grosero. Yo era pequeño. Ella se giró ahora. Sus ojos no estaban enojados, solo cansados. No me debes nada, dijo ella. Lo hago porque si la gente como yo sigue actuando así, entonces la gente como tú tendrá que seguir luchando más duro solo para ser vista. Ella consideró esto. Me escuchaste, dijo ella. Eso es raro. Todavía estoy escuchando, dijo Blake. Ella sonrió débilmente. Bien. Luego sigue haciendo esto para el próximo. Blake asintió. Lo haré. No se dieron la mano ni se abrazaron. Ella regresó adentro y Blake se quedó afuera un rato más, mirando fijamente un cielo que ya no se sentía tan lejano. Un mes después, la Fundación Norris instaló una nueva placa en su centro principal. No es un monumento conmemorativo, sino un mensaje grabado en acero cepillado. El respeto primero, siempre. Daniel estaba allí ese día, de pie junto a ella, sosteniendo un pequeño portapapeles con las especificaciones de un nuevo envío que Van Chuck acababa de donar. Estamos mejorando en esto, dijo. Ellen asintió poco a poco. Dentro del concesionario, todo parecía igual,
pero todo se sentía diferente. Blake ya no era el gerente. No quería serlo. Había asumido un rol diferente. Capacitaba a los nuevos empleados en relaciones con los clientes, no en cómo vender. ¿Cómo ver? Daniel había sido ascendido. Y el McLaren. Ahora vivía en un tranquilo garaje a las afueras de la ciudad, cubierto casi todos los días. Solo se conducía los fines de semana cuando Liam tenía la fuerza suficiente para sentarse al volante. La primera vez que lo vio, lloró. No por el auto, sino porque alguien recordó su sueño. En una pequeña mesa cerca de la esquina del concesionario, Chuck estaba sentado con Mason. Sin traje, solo sus botas, su mirada tranquila y una breve lista de vehículos que necesitaba para la flota de la fundación. Mason terminó de leer y se aclaró la garganta. Así que volvimos al negocio. Chuck miró a Daniel al otro lado de la sala. Se ha ganado el derecho a cerrarlo. Mason asintió. Y Blake, todavía está aprendiendo. Eso es suficiente. Chuck se levantó, se ajustó la chaqueta y se giró hacia la salida. Al salir, un joven aprendiz le hizo un gesto de asentimiento. Chuck le devolvió el saludo. Al abrirse las puertas de cristal, el sol se derramó sobre el suelo. Ella estaba afuera, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Él se unió a ella. No dijeron ni una palabra. No hacía falta. Y mientras se alejaban, tranquilos, seguros, toda la sala se giró sin saber por qué. Porque el respeto nunca se anuncia. Pero cuando entra en una habitación, todos lo oyen.